Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos continúen visitando estas transmisiones, las cuales nuestra iglesia prepara con mucho cariño para cada uno de ustedes, donde podemos reconfortarnos a través de estas palabras de aliento e instrucción bíblica en estos tiempos críticos que estamos viviendo. A continuación, vamos a estudiar un salmo precioso que es el Salmo número 55. Mientras tanto, ustedes pueden ir y buscar ese texto en su casa, ahí donde usted se encuentre, y si no tiene su Biblia, vaya por ella. Mientras usted hace esto, quiero citar una porción del Salmo 119, versículos 133 y 134. No es necesario que usted vaya allí. Dice así la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Ya que usted tiene ya allí el Salmo número 55, vamos a darle lectura y vamos a poder extraer juntos estas promesas y también analizar las dificultades por las cuales pasó el rey David. Vamos a leerlo pausadamente, tratando de entenderlo y comprenderlo. Pero quiero que hagamos un ejercicio, que traigamos a nuestra mente el versículo 133 del Salmo 119 que dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 55: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría de lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche lo rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ella son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores
no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Este salmo nos da un panorama lleno de incertidumbre y de dolor, de amargura que estaba viviendo el salmista, pero también nos da la certeza de quién es su ayudador, de quién le está sosteniendo ante tal adversidad que está viviendo. Para eso, esta reflexión bíblica que estamos teniendo este día, vamos a dividirlo en tres. La voz del enemigo, esta voz que tú y yo de continuo estamos luchando contra ella. También vamos a estudiar la ciudad llena de violencia con la cual él está describiendo y cómo está luchando contra ella. Y por último, vamos a observar cómo es que Jehová Dios sustentó y sostuvo al rey David ante tales situaciones. La voz del enemigo, lo que comúnmente nos está oprimiendo día a día, son voces que de continuo escuchamos y están por todos lados y cada vez con más fuerza. Pareciera que desaparecieran por un tiempo, pero después regresan con más fuerza y nos llenan de desánimo, de tristeza y, lo más triste, nos aparta de la voluntad de Dios y de sus mandamientos, de sus preceptos. Mira, en el Salmo 55, en el versículo 3, 4 y 7, lo describe así, cómo lo está viviendo el rey David. Dice, al final del versículo 3, dice, y con furor me persiguen. ¿Cómo sentirías que te persiguieran? Probablemente ya lo has sentido. Probablemente te has sentido inseguro. Probablemente piensas que la gente habla de ti. En el versículo 4, en la primera parte, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. Nuestra alma, nuestros sentimientos se oprimen cuando el terror llega, como lo describe en la segunda parte. En la parte B dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Imaginémonos ese panorama que estaba viviendo él. Y en el versículo 7 dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Huir, claudicar, rendirnos ante el enemigo, ante la adversidad. Creo que eso no es lo correcto y no es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy en día es muy común que tú y yo escuchemos estas voces y quiero de alguna manera que tú y yo podamos comprenderlo, podamos estudiar de cerca cuáles son estas voces que nosotros, tú y yo, vivimos frecuentemente. Y cuánto más en estos momentos que estamos viviendo, donde una pandemia ha azotado nuestro mundo, donde vamos y buscamos en los periódicos, en el Twitter, en el Facebook, en la televisión, en la radio, y queremos observar qué es lo que está sucediendo, y pareciera que cada vez más estamos buscando lo peor. Nuestro corazón, nuestro espíritu se inunda de tristeza y de desesperación. Este es un particular ejemplo que estamos viviendo en la actualidad. Por eso, debemos de tener claro que allí no está la respuesta. No está en las noticias, en una cadena que pueda llegarte a tu celular. No está allí. Hablo también de cómo de manera melancólica estás observando, como a lo mejor yo lo he hecho, las calles vacías y pensando dentro de ti, ¿cuándo volverá todo a la normalidad? ¿Será así ya para siempre? Como si esto fuera a durar para toda la vida. O como cuando pensamos que nuestros recursos, nuestra economía no es suficiente y pensamos que no nos va a alcanzar lo que tenemos, pensando como si nunca Dios hubiera actuado en nuestra vida, y nos desanima
entramos con pesadumbre en nuestro día siguiente. Amigos, tengamos cuidado. El enemigo está más cerca de lo que tú y yo imaginamos. Por eso, Pablo advirtió a Timoteo diciéndole estas palabras en 1 Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pidamos a nuestro Dios que lo que el Salmo 119 en el versículo 133 se vuelva una realidad y que la iniquidad no se enseñoree de nosotros, que tengamos la confianza, que no nos opriman situaciones como las que estamos viviendo, que esto nos permita tener en claridad que Dios está con nosotros. Ahora, una ciudad llena de violencia. Creo que tú y yo nos identificamos claramente con esta situación. Antes de esta pandemia estábamos de igual forma observando de cerca la violencia que los estados vecinos estaban sufriendo y cada vez más aquí en nuestra ciudad. El rey David también la describe y vamos a ver cómo es que él está combatiendo y cómo lo está viviendo con tristeza esta realidad. Mira, acompáñame en el versículo 9, 10 y 11. En la parte final del versículo 9 dice: porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos visto? ¿Cuántas veces no has visto pleitos, personas bajándose de un automóvil y golpeándose? O peor aún, cuerpos tendidos en el pavimento. El versículo 10 dice: día y noche la rodean sobre sus muros la violencia. Los muros, el lugar probablemente más seguro de estas ciudades eran sus muros, sus fuertes, lo cual les permitía ser protegidos. Pero la violencia había tocado ya los lugares más seguros. Probablemente tú ya has sido víctima de la violencia y tu vida ha cambiado mucho. Vemos en el versículo 11 cómo la maldad y el engaño, el fraude, no se apartan de sus plazas. Creo que está de más explicar, porque desafortunadamente son cosas que nos hemos estado acostumbrando a vivir. Hemos vivido años malos y no tan agradables en cuanto a la violencia. Es por culpa de un mundo caído. No debemos de exaltar la vida en este mundo como desafortunadamente lo hacemos, donde el humanismo, la exposición excesiva a la tecnología en nuestras vidas, las falsas riquezas, el glamour, todas estas cosas en las cuales nosotros nos exaltamos buscando tener más y más, todas estas cosas, a lo mejor como lo vemos en la televisión, cómo este enemigo nos rodea, diferentes frentes nos atacan. Y a final de cuentas, creo que el salmista está concluyendo en las mismas palabras que su hijo Salomón describió en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú y yo nos esforzamos en tener todo lo que este mundo nos da, probablemente no tendríamos más que cosechar muerte. El salmista nos presenta también una gravedad aún peor, una violencia que proviene de la gente más cercana que puedes tú tener. Y aún más triste, probablemente tú y yo fuimos esas personas que traicionamos a los que nos confiaban su vida, a los que nos confiaban su integridad.
Así es el ser humano. El salmista nos presenta esta gravedad en el Salmo 55, en el versículo 12 al 14. Vemos cómo él está sufriendo diciendo: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Pero dice: al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sabes? Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Probablemente este pasaje no te sea familiar, o a lo mejor es la primera vez que lo has escuchado. Por eso quiero explicarlo un poco más, y para ello quiero citarte el Evangelio de Juan capítulo 3, 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Dios mostró el amor a este mundo, no al sistema mundano como lo he descrito ahora, sino a las personas, a ti y a mí, a todos. Por eso dio a su Hijo, y Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que tú y yo suframos. Él no quiere que esto estemos viviendo. Lo que sí estoy seguro es que Él quiere que tú y yo reconozcamos que todo lo que está sucediendo, tú y yo también hemos aportado algo. Él desea que tú y yo nos arrepintamos, como dice en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre se vuelca de constante al placer, a buscar el mundo, y es difícil ese paso, querido amigo, familiar, hermano. Arrepintámonos, seamos conscientes que muchas de las cosas que nos rodean en este momento son a causa de nuestro pecado. El pecado universal, como lo describe Romanos 3. Y esto nos separa. Y desafortunadamente la iniquidad se sobrepone en nuestras vidas, se enseñorea de nosotros. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Jesucristo quiere liberarnos, quiere liberarte de esa opresión de este mundo que describe el rey David. En Juan capítulo 8, versículo 34 y 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por último, el poder de la oración, el poder de clamar ayuda al Creador, a Dios. La oración es la manera en la que podemos comunicarnos con Dios, y lo vemos claramente en el versículo 1 y 2 de este Salmo número 55. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Cuando suplicamos a Dios, Él no esconde su rostro. Ante estas adversidades, Él estará atento de tu vida y de mi vida. Cuando clamamos verdaderamente a Dios, nos conmovemos, es decir, profundamente nuestros sentimientos son transformados cuando vamos a las Escrituras y cuando vamos al trono de la gracia y le pedimos a Él ayuda y dirección. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros entonces ante tales amenazas? Mira, en el versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía
oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Jehová Dios es nuestro Salvador. Pero mira, quiero que medites en el siguiente texto que extraje del Salmo 138, versículo 7, que dice: si anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvarás. Tu diestra me salvará. La diestra, quien está sentado a la diestra del Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí para salvarte. Él está ahí para que tú y yo tengamos seguridad ante tales circunstancias, ante tal opresión. En Él está la seguridad de salvación. Pero mira, Él quiere que tú y yo nos arrepintamos, dice el Salmo 55 en el versículo 19, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios quiere que cambiemos, que nos arrepintamos de nuestras maldades. Y dice en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios quiere que vayas a Él. Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ante tal opresión, vayamos y creamos en Jesucristo. Pero antes que nada, arrepintámonos. Considerémonos que hemos aportado a este mundo pecado. Arrepintámonos y cambiemos la manera de vivir nuestras vidas. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú puedes pedirle el día de hoy a Jesucristo, que es el que ha dado este último texto en Apocalipsis 3:20, pedirle que entre a tu vida, que gobierne tu ser. Pídele perdón y pídele que more contigo en tu corazón. Que Dios te bendiga.